y capacidades con un cierto margen de error, ¿sí? Una tolerancia de error, y a veces una tolerancia no chica, dependiendo de las características de las bobinas, dependiendo de las características de, de la capacidad, de una serie de parámetros que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. Ese método se ajusta un poco mejor, un poco menos, o sea que eh, presenta más error o menos error, pero en general es un método grosero, me da una idea bastante general de cuáles son los valores de inductancia, cuáles son los valores de capacidad, pero no es un método fino de laboratorio, es un método que diría casi de explotación, y sobre todo que antes, hace algunas décadas atrás, se lo empleaba mucho, sobre todo por la eh, particularidad, por tener la particularidad de que los instrumentos que venían antes no tenían la posibilidad de medir inductancia. No era muy frecuente encontrar inductómetros, no era frecuente encontrar capacímetros, es decir, instrumentos que miden esos valores. Hoy en día existen instrumentos que permiten medir directamente inductancia y capacidad. Y le digo más, existen tester, multímetros digitales que entre sus funciones tienen la posibilidad de medir, por ejemplo, capacidad. Laboratorio, de hecho, nosotros no tenemos inductómetros, no tenemos capacímetro, pero por ejemplo, uno de los tester que tenemos, uno de los multímetros que tenemos digitales, tienen la posibilidad de medir capacidad, o sea que puede funcionar como capacímetro. Y de hecho lo utilizamos en el ensayo que se suele hacer en el laboratorio. Eh, Inductómetros no tenemos, eh, y de hecho, por ejemplo, para las pruebas que nosotros estamos haciendo en el trabajo de investigación, lo estamos haciendo con un equipo que no es de laboratorio, es un equipo prestado por otro ingeniero, este, que bueno, nos hizo la atención de prestarnos ese instrumento para poder hacer las mediciones. Entonces, antes, ¿qué era lo factible encontrar en una industria, en el campo? Estoy hablando hace unos años atrás, unas décadas atrás. Sí, bueno, encontrar un buen instrumento de tablero de mesa, un amperímetro, un voltímetro, y en el mejor de los casos podíamos encontrar un batímetro. Entonces, se hacían mediciones con eso. El tema este 6 tiene tres partes: resistencia, inductancia y capacidad. Resistencia, ya dentro de los temas que se vio en el primer cuatrimestre, eh, se vio bastante de resistencia, prácticamente todo, o sea que ahora volverlo a explicar sería casi redundante. Lo que no vimos nada es sobre inductancia y capacidad. Fíjense que en el segundo cuatrimestre seguimos midiendo técnicas, utilizando técnicas de medición a partir de los instrumentos ya estudiados. Para medir inductancia y capacidad, fuera de estos métodos, que son métodos con una tendencia, si se quiere, industrial, existen. Existe un método que se llama, por ejemplo, método de los 3 voltímetros. Eh, eh, Hay una diferenciación también, de acuerdo a los libros, entre el método de Joubert, porque el método de Joubert se asemeja o funciona muy bien, por ejemplo, para reactores con núcleo de aire. Cuando son reactores núcleo de hierro, hay que hacer algún tipo de otra consideración. Otros autores directamente lo engloban como métodos industriales de Joubert a ambas cosas. Entonces hay ahí una serie de métodos y de aristas que tiene la medición de estos tipos de parámetros. Con los osciloscopios también se pueden medir perfectamente inductancias, también se puede medir capacidad. Entonces, de todas estas posibilidades que existen en las bibliografías para hacer las mediciones, nosotros nos vamos a ajustar o nos vamos a enfocar en estos tipos de métodos industriales, suponiendo el caso de no tener o de no disponer un instrumento que específicamente me pueda medir. Y le digo más, por más que disponga de un instrumento para medir en forma directa inductancia y capacidad, puede ocurrir que los valores de los mismos sea tal que el alcance de los instrumentos no me permita hacer una medición o una correcta medición. Entonces, forzosamente debo recurrir a estos métodos industriales, que es un poco lo que vamos a ver ahora.
Entonces compartimos pantalla y empezamos. Entonces, como le dije, vamos a ver medición de inductancia. Eso es lo que vamos a ver ahora, utilizando el método de Joubert y utilizando el método industrial. Vamos a hacer un pequeño repaso teórico y vamos a diferenciar entre, desde el punto de vista electrotécnico, de una bobina pura, es decir, sin una resistencia de pérdida asociada, y el diagrama fasorial de una bobina real, es decir, que tiene asociada una determinada resistencia serie, ¿sí? Cuando la bobina es pura, si nosotros dibujamos en un plano complejo, veremos que si a la tensión para un determinado instante de tiempo la fijamos sobre el eje real, la corriente se encuentra retrasada a 90 grados con respecto a la tensión, ¿sí? Eso desde el punto de vista fasorial. La potencia que tomaría activa, que tomaría esa bobina, como es un elemento total y absolutamente reactivo, reactivo puro. Perdónenme un segundito, chicos, ¿no? Ya regreso. Espérenme un segundito. Entonces, si este elemento fuese reactivo puro, una bobina pura, es decir, que no tenga una resistencia seria asociada a esa bobina, una bobina real, ustedes, ¿qué es lo que ustedes pueden encontrar? La van a modelar como un circuito RL serie, ¿no? Donde la reactancia, los ohmios inductivos, la reactancia inductiva, es mucho más grande que la resistencia, ¿sí? Entonces podemos decir que esa impedancia Z prácticamente tiene el valor de la inductancia L. Bueno, si nosotros consideramos algo totalmente ideal, donde esa resistencia serie asociada es prácticamente cero, es decir, tendría un elemento reactivo, reactivo puro, tensión y corriente están en cuadratura, es decir, que el ángulo de fase φ es 90 grados. Por lo tanto, si φ es 90, coseno de 90 es cero, la potencia activa que toma desde la red esa bobina es cero. Y lógico, porque las bobinas son lo que toma son potencias justamente reactivas de la red, no toman potencia activa. Pero si voy a la realidad, donde voy a encontrar una bobina real, donde ese ángulo de desfasaje es muy grande, pero no es 90 grados, tensión y corriente prácticamente están en cuadratura, prácticamente están a 90 grados, pero no lo están del todo. Entre la vertical y la corriente existe un cierto ángulo de desfase delta. Entonces, acá aparece un concepto que ustedes no lo habían estudiado desde el punto de vista electrotécnico. Sí sabían que una bobina real la puedo modelar como un circuito RL serie y que los ohmios de esa reactancia es mucho mayor a los ohmios de esa resistencia y que este desfasaje tensión-corriente es casi 90 grados, porque el ángulo de esa impedancia es cercano a 90 grados. Un valor típico puede ser 84, 85, 87 grados. Eso puede tener una bobina de una fase de un motor, de un generador, de un transformador. Existe un ángulo delta que se llama ángulo de pérdida, que es el ángulo complementario a phi. Significa que si yo sumo phi más delta, la suma me da 90 grados. Y existe también un coeficiente de calidad de la bobina, que básicamente lo vamos a, y eso también lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos puentes eléctricos, se llama Q y es inversa a esta tangente delta. Un tangente delta es un factor de pérdida, es un indicador de pérdidas que tiene esa bobina. Fíjense, si el ángulo delta crece, la tangente delta crece, el factor de pérdida crece, significa que es una bobina que tiene, al modelarla con un circuito RL, esa resistencia que representa la resistencia propia de la bobina, es un valor óhmico grande, entonces esa relación X sobre R ya no es tan grande, sino que es cada vez más pequeña. Esa relación X sobre R es lo que me define Q, o lo que también lo puedo definir como tangente de delta, ¿sí? Por otra parte, esta bobina, cuando yo lo analice en términos de potencia, haga U por I coseno de phi, que es lo que me va a tomar desde la red, como este ángulo phi es cercano a 90, pero no es 90, este coseno será bajito.
trigonométricamente hablando. Y esta potencia será baja, pero habrá un valor. Esa potencia es la potencia PER, es decir, que una bobina real toma una potencia no tan solo reactiva, sino también toma una potencia activa de la red, y esa potencia prácticamente sirve para compensar las pérdidas que tenga esa bobina. Entonces fíjense en que en función de este ángulo delta perfectamente me doy cuenta si esa bobina tiene muchas pérdidas o tiene pocas pérdidas, porque si este ángulo es chiquitito, la tangente de delta es chiquitita. Entonces es una bobina sin pérdida o con mínimas pérdidas. Si este ángulo delta crece, la tangente de delta aumenta y las pérdidas de ese instrumento consecuentemente van a aumentar. Eso es un poco ya para tener algunas ideas en cuanto al reactor. ¿Con qué tipos de bobinas me puedo encontrar? Básicamente con dos bobinas, y esto está entrelazado con los conceptos de máquinas eléctricas. Uno, ustedes saben que una bobina o un reactor puede ser con núcleo de aire o con núcleo de un material ferromagnético, donde uno de los materiales ferromagnéticos más utilizados es el hierro-silicio, una aleación hierro-silicio, por ejemplo, que se utiliza mucho en las máquinas eléctricas. Como modelo, eh, un reactor con núcleo de aire o con núcleo de hierro. Ustedes saben que en ingeniería eléctrica absolutamente todo se modela. Una resistencia eléctrica, si yo la quiero modelar, la puedo modelar. Básicamente es un circuito RL en paralelo con un capacitor C, porque puede haber capacidades parásitas entre espiras y espiras, porque hay un flujo de dispersión, porque ese flujo no concatena todas las espiras. Entonces, yo puedo una resistencia modelarla. Un, un reactor con núcleo de aire se modela, un reactor con núcleo ferromagnético se modela, un transformador monofásico se modela, un transformador trifásico por fase se modela, un transformador trifásico de 2 arrollamientos se modela, un transformador trifásico de 3 arrollamientos por fase se modela, un generador se modela, un motor eléctrico se modela, un motor de corriente continua se modela, las líneas y redes eléctricas de transmisión y de distribución se modela, es decir, en ingeniería eléctrica absolutamente todo se modela, y el modelar me permite ya no tan solo entender algunas cuestiones que quizás intuitivamente me puedo dar cuenta, sino también poder hacer cálculos finos a partir de ese modelado, que si no hiciese ese modelado sería muy difícil hacerlo. Entonces, ustedes habrán visto en máquinas eléctricas, en el tema 1, que le han enseñado reactor. Supongo que le habrán enseñado reactor, y que esos reactores o bobinas se pueden descomponer en dos bobinas, bobinas con núcleo de aire y bobinas con núcleo de hierro. Y les digo más, esas bobinas pueden modelarse. En el caso de un reactor o bobina con núcleo de aire, se modela como un circuito RL serie, donde esta resistencia básicamente me está señalando las pérdidas en el cobre, vatios de potencia que se disipan transformándose en calor en el cobre de la máquina, y esta bobina indica el flujo de dispersión o el flujo por el aire que voy a tener en esa bobina. Porque si no tengo hierro, tengo todo aire, esta bobina representa ese flujo que se va a establecer por el aire, que es lo que después ustedes en máquinas eléctricas lo conocen como flujo de dispersión. En el caso que la máquina solamente tenga aire y no tenga hierro, bueno, ese flujo que se establece es todo dispersión. Y si tengo una bobina real con núcleo ferromagnético, tendré dos tipos de pérdidas, pérdidas en el cobre y tendré pérdidas en el hierro. Entonces lo voy a modelar como un circuito R en serie con un circuito tanque. Si considero el flujo disperso, un RL en serie con el circuito tanque. Si no considero el flujo de dispersión, es decir, que el material ferromagnético es tal que su permeabilidad relativa es tan alta que me permite que todas las líneas de campo magnético vayan por el hierro y nulifica la posibilidad de que haya cierres de línea de campo magnético por el aire, entonces directamente pongo en la rama serie longitudinal una resistencia, y aquí pondré un circuito tanque que es un circuito RL, donde este circuito me está simbolizando dos cosas. Primero, las pérdidas en el hierro que tengo en el transformador, en el reactor, y por otro lado, el establecimiento de las líneas de campo, del flujo
magnético mutuo principal que se establece en el hierro de la máquina. Y ambos fenómenos son prácticamente simultáneos al momento de energizar y aplicar una cierta tensión U en esa máquina. ¿Sí? Entonces, por un lado veo que se calienta el hierro porque básicamente la circulación de corriente y sub B o corriente de pérdida por esta resistencia R del hierro, el I cuadrado R me va a estar dando la vatios de potencia que se disipan transformándose en calor y es el calor que yo siento cuando toco el núcleo del transformador. Pero simultáneamente se están estableciendo una serie de líneas de campo magnético o Maxwell de líneas de campo magnético, si lo veo en el sistema CGS electromagnético, o Weber, si lo analizo en el sistema internacional. Y por otro lado, si toco el arrollamiento, veo que también hay vatios de potencia que se están disipando, transformándose en calor, y yo veo una sobreelevación de temperatura producto de ese calor generado. Y lo puedo sentir si toco con mi mano ese arrollamiento que está aislado, lo toco, veré o sentiré ese aumento de temperatura. Son los vatios de potencia que se están disipando acá. O sea que este circuito simboliza a ese reactor con núcleo de aire, con núcleo de hierro. Ahora pueden presentarse dos casos y para los cuales se hacen dos tipos de aproximaciones que a su vez me permiten calcular valores de inductancia totalmente aproximados. Uno es suponer que las pérdidas en el cobre son muy superiores a las pérdidas en el hierro. Significa que la circulación de corriente por aquí prácticamente es nula, lo cual significa que esta resistencia en el hierro es muy grande al punto tal que yo esta parte la puedo considerar, esta rama, como un circuito abierto, como que no hay circulación de corriente y prácticamente toda la disipación de potencia la tengo acá en esta resistencia de la rama serie longitudinal. Entonces paso a este circuito más compacto, aproximado, donde de aquí paso a un circuito RL serie, donde esta R ahora se llamará resistencia equivalente serie, y acá tendré el XL, que me representará el flujo que prácticamente se está estableciendo por el aire. ¿Sí? Y por otro lado, si las pérdidas en el hierro son superiores a las pérdidas en el cobre, significa que por aquí tengo una circulación de corriente mucho más grande que en el caso anterior. Aquí sí habrá disipación de potencia y casi muy poquita disipación de potencia en esta resistencia. Para que eso sea verdad, esta resistencia prácticamente tiene que ser un cortocircuito, es decir, un conductor. Entonces el flujo, esta bobina representará el flujo principal que se establece en el hierro. ¿Se entiende? Prácticamente no tengo disipación en este bobinado, ¿sí? En el bobinado del cobre, es una consideración que puedo hacer. ¿En qué caso se podría dar esto? Bueno, por ejemplo, que mi reactor esté devanado con una sección de conductor grande, de forma tal que la resistencia R sea muy bajita, casi despreciable, y yo no cometa error cuando aquí hago un cortocircuito. Entonces, ¿dónde tendré disipación? Vatios de potencia que se disipan transformados en calor y que yo lo percibo como una sobreelevación de temperatura. En esta resistencia, que me está simbolizando las pérdidas en el hierro, en el núcleo de la máquina, y a su vez tendré un establecimiento de flujo magnético por esa, en ese núcleo, que será el flujo principal. Fíjense en la diferencia con el caso anterior, que yo decía al revés, tengo muchas pérdidas en el cobre y acá esto casi lo considero abierto, esta rama. No tengo circulación de corriente, no tengo disipación. ¿Se entiende? Entonces, eh, acá me queda un circuito RL serie. Esto, fíjense en que si bien es de medidas eléctricas, está emparentado con conceptos que ustedes ya lo vieron o deberían haber visto en máquinas eléctricas 1. Entonces, este método, dicho esto, que son fundamentos y repasos teóricos, fundamentaciones teóricas, fíjense en que el método de Joubert, algunos conceptos son requeridos en procesos tecnológicos de producción, es decir, es un ensayo que se hace en campo, no es lo que vamos a ver ahora, un ensayo tanto de laboratorio, sí es de campo, es grosero, no porque sea malo, sino porque tiene una banda de error importante, que excede lo que se requiere para ser considerado mediciones de laboratorio.
Los instrumentos que se pueden utilizar en caso de no disponer de inductómetros o capacímetros, básicamente puedo sí tener un voltímetro, sí un amperímetro, sí un batímetro y hacer pruebas sin necesidad de recurrir a un laboratorio de metrología. Eh, y este método se va a aplicar tanto a bobinas con núcleo de aire y también a bobinas con núcleo de materiales ferromagnéticos. Entonces, lo primero que vamos a ver es el método Joubert en reactores de aire, es decir, cuando no tengo presente un núcleo ferromagnético. Al aplicar una cierta tensión U, para un cierto instante de tiempo, donde la polaridad eléctrica es más menos, circulará una corriente eléctrica de más a menos y habrá una fuerza electromotriz para ese instante de tiempo inducida con esa polaridad más menos, o sea que fíjense en que es prácticamente como tener dos fuentes en oposición. De acuerdo al sentido en el que está bobinado, en el que está arrollado esta bobina o este devanado, y de acuerdo al sentido de circulación de corriente, por regla de la mano derecha se establecerá el sentido y dirección de las líneas de campo magnético. Esas líneas de campo magnético, fíjense en que cuando atraviesan esta bobina no concatenan la totalidad de las espiras. Algunas sí, otras no. Entonces acá se habla del concepto de flujo concatenado o enlaces de flujo, ¿sí? Que generalmente se lo simboliza con la letra lambda. Y nosotros diremos que la inductancia que tendrá esto, matemáticamente lo podemos determinar a partir de la relación cociente de ese flujo concatenado lambda por unidad de corriente. Lambda sobre I me da L, ¿sí? Y por supuesto, ustedes ya saben que esa inductancia va a depender de la permeabilidad relativa del medio que tenga esa bobina, en este caso aire, o sea que es el mu relativo igual a 1, dependerá de la longitud media en la cual se cierra en ese circuito, donde esté presente la bobina, y dependerá de la sección, en este caso, de la bobina, ¿sí? De eso depende L, de esos parámetros depende, de esos parámetros electrogeométricos depende L. Pero lo puedo determinar también como los enlaces de flujo o flujo concatenado por unidad de corriente. Las tensiones inducidas E se van a determinar a partir de esos enlaces de flujos. Y si tengo una bobina de N espira, porque una bobina es un conductor espiralado de N espira, bueno, si lo analizo mediante enlaces de flujos, puedo llegar a una expresión general. Y si no, puedo utilizar este flujo phi, que no es el flujo concatenado lambda, sino es un flujo promedio. Entonces puedo definir esta fuerza electromotriz inducida como N de phi de T, ¿sí? Entonces phi es un phi promedio. Bueno, fíjense en que esto también es máquinas eléctricas. Y sin embargo acá lo que estamos haciendo es tratar de estudiar métodos que me permitan determinar cuánto vale esa inductancia de una máquina eléctrica. La máquina eléctrica más elemental de todas es esta, un reactor con núcleo de aire. Eh, para este método vamos a hacer dos tipos de ensayo. Eh, un ensayo que básicamente consiste, por ejemplo, podríamos, si tenemos voltímetros y amperímetros, podríamos determinar la inductancia, la resistencia de esa bobina, porque será un valor muy pequeño, pero seguramente tiene unos cuantos ohmios, y si es muy pequeño y lo hago mediante tensión corriente, yo no puedo utilizar cualquier método de conexión para la determinación de esa resistencia, lo tendré que hacer, tendré que aplicar el método de conexión corta, que básicamente consistía en conectar el voltímetro en bornes de la resistencia. Después hemos estudiado por qué se hacía eso, y si hacíamos al revés, se disparaba el error. Medíamos algo, pero el error era mucho más grande. Entonces, cuando las resistencias son cortas, básicamente se utiliza un método tal que se conecta el voltímetro en bornes de esa bobina, ¿sí? Entonces, un poco lo que está acá en esta siguiente diapositiva. Aplicamos una fuente que acá la estamos simbolizando con una batería para indicar que estamos alimentando con una tensión continua constante. Aplicamos el método de voltímetro amperímetro, dando el voltímetro directamente conectados en borne de esta bobina. Y como estamos haciendo en continua, si bien esto tiene una inductancia, no tiene reactancia porque la frecuencia angular eléctrica es cero, porque la frecuencia es cero, omega igual a 2pi por f.
Al anularse la parte imaginaria de la impedancia compleja, lo único que me queda es que la impedancia es igual a la parte real, que es una resistencia. Por lo tanto, si aplico este método de tensión corriente, determino la resistencia de esta bobina. O sea, con este método ya determiné la resistencia. Recuerden que cuando las resistencias son muy pequeñas, no se debe medir con el tester, con el multímetro. ¿Por qué? Porque me puede dar un valor, sí, y me indicar un valor, pero muy alejado del verdadero valor. ¿Por qué? Porque los multímetros o los ohmmetros en general tienen una curva que tiende a ser una U. Entonces, para valores muy altos de resistencia o muy bajitos de resistencia, hay disparo de errores relativos asociados con la medición. Por lo tanto, no puedo hacer medir de esta forma. Lo recomendable es utilizar un método de tensión corriente, conexión corta, y en lo posible utilizar instrumentos que para este caso pueden ser instrumentos de hierro móvil, pero lo recomendable sería utilizar instrumentos de bobinas móvil imán permanente. ¿Sí? Recuerden que en el caso del hierro móvil, de bobina móvil, no puedo hacer pasar la corriente que a mí se me ocurra porque estos instrumentos toleran o soportan poca corriente. Podría poner un instrumento de muy buena clase de hierro móvil y acá un instrumento de bobina móvil imán permanente, por ejemplo. Entonces, puedo determinar más o menos un buen valor de resistencia. Ahora resulta que nosotros queremos medir inductancia, entonces vamos a utilizar este circuito a partir del método de la conexión larga. Vamos a utilizar un frecuencímetro puesto en paralelo para medir la frecuencia de nuestra red eléctrica, un voltímetro que medirá una tensión U2. Fíjense en la diferencia en cómo están dispuestos en un caso, en el otro, los voltímetros y los amperímetros, y un amperímetro en serie con esta impedancia, y circulará una corriente I2. Del primer ensayo, que es este circuito, circuito 1, haremos U1, tensión que mido en el voltímetro, sobre la indicación del amperímetro y me dará la resistencia eléctrica R. Y del segundo ensayo, haré U2 sobre I2 y mediré la impedancia Z de esta bobina. Si bien acá estamos poniendo una bobina, esta bobina es la composición fasorial de una parte real, que es la resistencia, que la estoy determinando por este procedimiento, y de la reactancia XL. ¿Sí? Entonces ya conocemos el valor de la impedancia compleja R igual a más JXL. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, esto está expresado en forma, eh, acá me falta poner el segmento arriba, esto está expresado en forma, como impedancia compleja, en forma binómica. Pero nosotros sabemos que el módulo de esta impedancia es raíz cuadrada de R cuadrado más XL al cuadrado. ¿Por qué? Porque si a R lo ponemos sobre el horizontal, XL lo ponemos sobre el vertical, en el eje imaginario positivo, de hecho así está ubicado fasorialmente, la impedancia Z es el triángulo, por lo tanto es la composición pitagórica de XL con R. Despejamos XL, y que a su vez conocemos que es igual a omega L, y despejamos L. Entonces nosotros podemos decir que si a la frecuencia angular eléctrica la ponemos como 2pi por F, podemos decir que es la raíz cuadrada de Z cuadrado, que lo obtuvimos a partir de la lectura de tensión y de corriente con el circuito 2, ¿sí? Y de la resistencia R, que la obtuvimos a partir de la lectura tensión-corriente del circuito 1, acá. Entonces, F, asumimos que es la frecuencia de la red y que se mantiene constante. De hecho, ya le dije, varía entre una banda de más o menos 0,2 Hz, 49,8, 50,2, o sea que ya con eso podemos determinar el L que tiene ese reactor con núcleo de aire, este que está acá, esta bobina, L que se puede definir como N cuadrado por permeancia o N cuadrado sobre reluctancia magnética, ¿sí? Eh, que vemos que depende directamente de los parámetros electrogeométricos de esta bobina, constructivo de esta bobina, que a su vez lo puedo entender, lo puedo calcular a partir de la expresión madre, que es enlaces o flujos concatenados por unidad de corriente. Determino cuánto vale el L de esa bobina, ¿sí? Esto se medirá en Henry o en milihenry. Entonces fíjense en que a partir de mediciones de tensión y corriente,
ya pude determinar perfectamente y haciendo dos circuitos sumamente simples con instrumentos que los puedo encontrar, puedo determinar L. Antes era el único procedimiento así rápido para salir del paso, con una banda de error no pequeña, pero para ciertas mediciones de campo a veces no se necesitan mediciones tan precisas de laboratorio, incluso no se las puede hacer. Pero para tener un valor de las inductancias que puede tener algún arrollamiento en mi máquina, por ejemplo, perfectamente me sirve. Hoy en día diría que es un método complementario al método directo, que es medir con un inductómetro. Voy, mido con un inductómetro un bobinado y me dice el instrumento cuántos henrios o milihenrios tiene. Resulta que a veces los alcances, dependiendo el diseño de la máquina, la potencia de la máquina, el tamaño de la máquina, la electrogeometría de la máquina, y yo con ese L, con ese inductómetro, los alcances no me da para medir esos valores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a este procedimiento. Y es un procedimiento que no falla, prácticamente no falla. Si tengo los instrumentos adecuados, no falla. Y me da un valor bastante aceptable. Fíjense, chicos, que algo ya le había comentado, lo que es el coeficiente calidad de la bobina, XL sobre R, 1 sobre tangente delta, es decir, que cuando los ohmios de la bobina son mucho más grandes en comparación con la resistencia óhmica de esa bobina, que la determina mediante un ensayo de corriente continua, significa que esa bobina es muy pura. Mientras mayor sea esa relación, que fíjense en que me va a dar adimensional, bueno, más pura es la bobina. Entonces ustedes le dirán, esta bobina tiene un factor Q de 1 a 10, o esta bobina tiene un factor Q superior a 10. Entonces le están diciendo si esa bobina es de mucha calidad o de poca calidad, porque si tiene mucha resistencia, tendrá muchas pérdidas en el cobre. ¿Se entiende? Recuerden que en el modelo circuital que vimos, estamos en este caso. Toda esta resistencia representa pérdida en el cobre. Por lo tanto, toda la potencia que toma esa bobina de la red se disipa o se la utiliza para compensar las pérdidas que tengo en el cobre. Entonces, si esta resistencia es grande, significa que esa bobina calienta mucho, es una bobina que disipa mucha potencia. En definitiva, es una bobina que tiene una tangente delta muy grande. Y la tangente delta es justamente lo contrario. Si la resistencia es mucho mayor que el X, bueno, acá tendré un ángulo importante de pérdida. Esto que está aquí se separará cada vez más. Este ángulo será cada vez más grande. Este ángulo phi será cada vez más pequeño, porque recuerden que son ángulos complementarios, la suma da 90 grados. Y bueno, estamos en presencia de una bobina que tiene mucha más pérdida. Fíjense en que mirándolo de todos los lados, llegamos a la misma conclusión. Hasta aquí sería núcleo de hierro. ¿Dudas hasta aquí? Hasta núcleo de aire, ¿dudas? Que es lo último que vimos. ¿Se entendió todo lo que dije? Sí, profesor. Bueno, cuando estamos con núcleo Vamos, ferroeléctrico, profe. bueno, cuando Perdón, estamos con una consulta, profesor. sí, Cuando uno va a comprar una bobina, ¿tiene que mencionar el coeficiente de calidad que necesita? sí, pero eso solamente lo va a saber usted en función de dónde esté puesta la bobina. Hay bobinas que yo necesito que tengan un factor de calidad importante, es decir, que sean prácticamente un L puro o lo más puro posible. Depende si yo estoy haciendo un circuito sintonizado y yo necesito que esa inductancia sea pura y a su vez sea variable de forma tal que yo pueda eh, de alguna manera poderla variar para eh, que tome una frecuencia y me pueda sintonizar con alguna frecuencia eléctrica de una onda de radio, por ejemplo, o qué sé yo, que ese circuito L corresponda a un filtro LC para hacer no sé, un filtro pasa bajo, pasa banda, eh, pasa alto, bloqueo de banda, en función de cuántas sean las armónicas que quiera eliminar o si no puedo eliminar, minimizar. Eh, Depende si esa bobina va a ser para arranques de un motor de inducción.
es decir, un arranque a tensión reducida, un arranque suave, para evitar picos de corrientes de arranque muy elevados que me perturbe el resto de la red. O sea, en función de la aplicación que yo le quiera dar, necesitaré una bobina que tenga más calidad o menos calidad. Entonces yo le diré o tendré cuidado. A veces algunas bobinas chiquititas, quizás de aplicación electrónica, ustedes van y la encuentran y la compran en una casa electrónica, pero por ahí cuando son bobinas ya en el campo de potencia, que es por ahí el campo en el cual estamos orientados nosotros, esas bobinas no vas a una casa electrónica y las compras. Esas bobinas tenés que ir y pedirle a una fábrica o un constructor de máquina o un bobinador que te la bobine. Y vos tenés que determinar qué Q vas Ingeniero a Rodríguez. utilizar. Claro, con el ingeniero Rodríguez. Pero a veces el bobinador ya tienen sus mañas para bobinar y por ahí algunos datos que les sirven, algunos datos que no. Algunos te dicen, yo te bobino, vos me tenés que decir, a ver, cuántas vueltas le tengo que dar. O vos le llevas el hierro, le llevas el cobre, le tenés que decir, mira, hacemos una bobina con tantas vueltas. Él no se va a poner el trabajo, el bobinador, en decirte, mira, la querés para un Q igual a 1, para un Q igual a 5, para un Q igual a 10, o para un Q igual a 15. Eso lo sabes vos, incluso por cálculo lo tenés que determinar. O llevas una bobina para hacer un filtro y bueno, vos tenés que determinar eso. Y generalmente le tenés que dar el dato, o sea, mientras más simple le hagas al bobinador lo que tiene que hacer, menor posibilidad de error. Entonces, si ustedes, si van a un bobinador, es una realidad. Hay gente que bobina y bueno, en el caso particular acá del ingeniero Rodrigo lo está mencionando, si bien es ingeniero mecánico, pero se dedica a la parte de bobinado, tiene algunos conocimientos de cuestiones eléctricas. Si vos le decís un Q, él te puede entender porque tiene conocimiento sobre materias de ingeniería eléctrica. Pero hay otros bobinadores que tienen séptimo grado. Algunos no tienen tan siquiera la secundaria completa. Vos le decís, va a ser una bobina de Q igual a 10 para utilizarlo. Te mira y te pregunta, a mí decime cuántas vueltas querés que le dé. Yo sé contar vueltas. Y es verdad, ellos cuentan vueltas. Vos le decís, poneme haceme un bobinado de tal calibre y tantas vueltas. Y ellos te ponen de tal calibre y tantas vueltas. Punto. Te lo entrego. Ahora, si vos les dicho, si le dijiste de otra con un número de vueltas que no cumple con los requisitos que vos necesitás, que tu inductancia es tal que el XL, ¿no? Porque ustedes fíjense en que tiene mucha importancia el número de vueltas, porque el L depende de n cuadrado. Entonces, si vos le decís, dame más vuelta o menos vuelta, impacta significativamente en el valor de la inductancia. Y eso, XL igual a omega L, impacta en la reactancia XL. Y si impacta en la reactancia XL, está directamente impactando en el valor de QL, de Q. Perdón, ¿dónde estoy? Acá. No, acá. Entonces, fíjense, chicos, que tiene mucha importancia eso. Vos le podrías decir darle este dato y que el bobinador deduzca esto y que calcule el R o mide el R, haga el circuito, saque el X. No lo va a hacer. Un bobinador, lo que pasa en la mayoría de los casos, eh, que la realidad de mucha gente que se dedica a bobinar es que por ahí no tiene demasiados conocimientos técnicos profundos. Y él te dice, vos decime el calibre y cuántas vueltas necesitas, yo te cuento las vueltas y te lo bobino. Punto. Te entrego tu bobina con lo que vos me has pedido. Entonces ustedes van a determinar eso, tienen que hacer el razonamiento inverso. Si ustedes quieren un Q de tanto, bueno, ustedes tendrán que determinar esta relación y a partir de ahí saber el L y saber cuántas espiras van a necesitar. ¿Sí? No sé si contesto tu pregunta, Raúl. Sí, gracias, profesor. Bueno, ¿qué pasa? Y que lo que ya se ajusta un poco más a la vida real nuestra. ¿Qué pasa cuando los reactores son con núcleo ferromagnético? Este es un pequeño núcleo tipo ventana que tiene una bobina, ¿sí? Y entra por un borne, sale por el otro la corriente, punto. Es la máquina más sencilla, más elemental. Lo anterior era lo mismo, solo que en el medio había aire, ahora hay un material ferromagnético que por supuesto tendrá sus pérdidas en el hierro, parásitas e histéresis, y para bajar las pérdidas parásitas, generalmente
Cuando una bobina trabaja entre el orden de los ciclos a los kilociclos, generalmente el procedimiento estandarizado es hacer una laminación de la chapa. Los valores estándar para reactores con núcleo de hierro y transformadores estamos hablando entre 0,25 a 0,45 milímetros de espesor. En máquinas rotativas se da entre 0,45 a 1 milímetro de espesor. Bueno, se pone la bobina, se energiza con continuo, con alterna. Generalmente nosotros lo vamos a utilizar con alterna. El valor de la tensión me fija el flujo mutuo principal que se va a establecer en el hierro de la máquina y aparecerán pérdidas, parásitas e histéresis. A la histéresis la disminuiré utilizando porcentajes de silicio, en porcentajes no superiores a un 5 o 6%. En las pérdidas parásitas las voy a disminuir mediante el procedimiento de laminación. Bueno, en, en esta maquinita muy elemental, yo necesito medir cuánto vale el L de esa bobina. Y el L de esa bobina no es lo mismo si esa bobina es con núcleo de aire a esa bobina es con núcleo de hierro. El L cambia. El L no es el mismo, porque la reluctancia en el hierro y en el aire no es la misma. ¿Sí? Recuerden que L siempre es n cuadrado sobre reluctancia, pero no es lo mismo que esa reluctancia magnética sea hierro, que será un valor muy chiquito, ¿sí? Porque al ser la permeabilidad relativa muy alta, la reluctancia es baja y eso me hace aumentar los valores de inductancia, a que sea aire y tendré inductancias muy bajitas, demasiado bajitas. Eh, y ustedes me dirán, ¿y a mí me sirve para algo tener eso? Inductancias muy bajitas, así con cara medio de asquerosidad. Y yo le diré, sí, sirve y tiene muchísima aplicación tener bobinas con núcleo de aire. Les voy a dar un ejemplo de las bobinas con núcleo de aire, ya que estamos. Me estoy adelantando un poco, pero cuando se ve en algún momento analizadores de calidad de energía o analizadores de redes, muchos de esos instrumentos utilizan unas pinzas amperométricas con mordazas que se pueden abrir, que básicamente son núcleos de hierro, o en algunos casos se va a utilizar este, unas bobinas muy particulares que vienen de colores amarillo o anaranjados, así bien llamativas, que son bobinas con núcleo de aire y tienen un nombre muy particular. Se conocen como bobina de Roboski. Eh, Incluso ABB y muchas empresas, en muchos de sus equipos, relés electrónicos y demás, que son los que comandan los interruptores automáticos, tienen en sus campos de mediciones, para los campos de mediciones, tienen bobina de Roboski, ¿no? Em, ¿Qué me permite eso? Al ser con núcleo de aire, poder abrir y cerrar esa mordaza como yo quiera. O sea que primero me da una flexibilidad al momento de trabajar con esa mordaza, con esa bobina. Y segundo, que al ser con núcleo de aire, ¿sí? Y al tener una reluctancia, una permeabilidad relativa bajita, ustedes saben que el aire tiene una permeabilidad relativa tendiendo a 1, los valores de reluctancia son altos, perdón, son bajos. Entonces los valores de inductancia son altos. Entonces con valores de inductancia, no, estoy diciendo mal, los valores de inductancia son bajos. Si la permeabilidad relativa es baja y los valores de inductancia son bajos. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque cuando yo lo conecte, por ejemplo, a la fase de un motor, a la fase de un transformador y circule corriente, y esa corriente va a ser alterna y generará campos alternos estacionarios, cada una de esas fases, se va a inducir una tensión en esa bobina, pero la tensión inducida E igual a L de phi de T, si lo veo por Faraday, N de phi de T si lo veo por Faraday, o L de I de T si lo veo mediante Henry. Ambos concluyen que es el mismo valor de tensión inducida. Entonces, chicos, llegan a la conclusión de que inductancias muy bajitas, si lo veo por Henry, me va a permitir tensiones inducidas bajitas. Y tensiones inducidas altas, muy por el contrario de lo que se piensa, porque justamente esas valores de tensiones bajitas alternas son las que después van a ir a un amplificador operacional y le daré todo un tratamiento electrónico ya desde la bobina,
que tiene un pequeño amplificador, es como una cajita negra que tiene, que es un pequeño amplificador, y que después eso posteriormente sale al instrumento. Entonces irá con los valores adecuados, serán las readecuaciones de los valores de tensión alterna que posteriormente se rectificarán y posteriormente se le dará un tratamiento circuital de programación electrónico en el instrumento, que medirá circula tanta corriente. Como resultado final me dirá circula 2 amperes, circula 3 amperes, circula 10 amperes. Pero fíjense en que es una aplicación muy de instrumento, una bobina con núcleo de aire, que son las bobinas de Roboski, por ejemplo. ¿Qué pasa ahora entonces si yo quiero medir en una bobina con núcleo de hierro? Bueno, se utiliza un método industrial. Este método industrial requiere de un instrumento adicional fuera del frecuencímetro, que no es necesario ponerlo porque podemos asumir prácticamente sin error que la frecuencia de la red no cambia. Y fuera de estos dos voltímetros y amperímetros, pongo un batímetro. Fíjense en que en la forma que estoy conectando, si lo miro desde tensión corriente, estoy conectando haciendo una conexión larga, no conexión corta, ¿sí? Y pongo el batímetro. Entonces yo con este batímetro, con este instrumento que ya lo estudiamos, que es un instrumento electrodinámico que mide valores de potencia media, no eficaces, sino media, yo voy a medir la potencia que se va a disipar en esta bobina real, en la resistencia serie de esta bobina real, que la puedo modelar como un circuito RL serie. Voy a aplicar una cierta tensión. Esta será una bobina con un ángulo phi grande, entonces fíjense en que no llega a 90 grados, pero está desfasado un ángulo grande, y la suma de phi más delta me dará los 90 grados. Delta, que es el ángulo de pérdida, será entonces 90 grados menos phi. Teniendo delta, saco la tangente, hago la inversa, saco el factor de calidad de esa bobina. Es muy importante que ustedes sepan el factor de calidad. Les digo más, hay instrumentos ya un poco sofisticados, hay instrumentos que se llaman eh, eh, LCR, eh, que no miden en realidad resistencias porque trabajan con frecuencias muy bajas, del orden de los 12 Hz, pero sí miden valores de inductancia y valores de capacidad. Tenemos nosotros en el laboratorio que está con algunos problemas de calibración, pero en ese instrumento, por ejemplo, le piden que ustedes fijen un valor de calidad, un Q. Si usted pone un valor de Q que no corresponde, bueno, el instrumento mide, pero mide mal. Entonces, en algunos instrumentos, cuando son de laboratorio, es necesario determinar el Q que tiene que tener. Entonces, a veces es necesario hacer todo esto. La potencia U por I, coseno phi, esto tomará una cierta potencia porque es una bobina real, y el coseno phi será P sobre U por I. Ahora, este batímetro no me está midiendo las pérdidas tan solo en el hierro, me está midiendo las pérdidas en el hierro y me está midiendo las pérdidas en el cobre. Entonces, para en el caso de bobina, un procedimiento sencillo, ¿qué sería? Bueno, si mido la corriente y yo conozco la resistencia que tiene esta bobina, hago I cuadrado R, saco las pérdidas, YAO. A veces existen otras pérdidas que son pérdidas adicionales que las podemos considerar despreciables. Entonces podemos decir que las pérdidas en el cobre son aproximadamente iguales a las pérdidas joules y cuadrado R. Ya tengo esos vatios o milivatios, lo que fuere, de pérdida en el cobre. Como esto mide la potencia total, resto a la potencia total esa potencia calculada, joules, y me da las pérdidas en el hierro. Sería una forma de determinar también las pérdidas en el hierro que yo tendré en mi máquina. Fíjense en que este procedimiento me está sirviendo para hacer una separación de pérdidas. Es una forma de hacer. La otra forma es remitirme a los circuitos A y B. Si recuerdan, los circuitos A y B, cuando vimos la primera parte de fundamentación teórica, eran estos. Es pensar a mi bobina como si fuese un modelo circuital, mi bobina con núcleo de hierro, como si fuese un modelo circuital, donde no vamos a considerar flujo de dispersión, por lo tanto no consideraremos pérdidas adicionales, diremos que las pérdidas en el cobre prácticamente son las pérdidas joules, y tendremos un circuito tanque donde tendremos pérdidas en el hierro y tenemos un flujo phi principal. Para hacerlo más sencillo, dependiendo cómo nos den las pérdidas, si las pérdidas en el hierro son mucho mayores a las del cobre o viceversa, utilizamos
utilizaremos un circuito un circuito simplificado paralelo o un circuito simplificado serie. Entonces, si nosotros lo hacemos a partir de modelos, podemos presentarlo en dos casos. Un caso sería considerando el circuito aproximado serie, donde el circuito es este. Nosotros diremos, mido tensión, acá, U, mido corriente I, y hago U sobre I. Saco Z. Saco la impedancia de ese, que sería equivalente a la impedancia de esta rama serie. Puedo determinar el valor de la resistencia equivalente de ese devanado, teniendo batímetros y amperímetros, y poder decir que la potencia P que toma ese instrumento, entonces, medida con el batímetro, sería R equivalente serie por I cuadrado, que básicamente es el equivalente serie. Prácticamente, si las pérdidas en el cobre son mayores a las pérdidas en el hierro, bueno, prácticamente la potencia de ese batímetro son las pérdidas en el cobre. Y esa resistencia equivalente serie, bueno, será muy próxima a la resistencia real que tendré en mi circuito. Entonces, sabiendo P, sabiendo I, porque lo he medido, puedo sacar la resistencia equivalente. La impedancia compleja, de nuevo, Pitágoras, z cuadrado es igual, z es igual, z, digamos, igual a raíz cuadrada de x cuadrado más r cuadrado. Si la raíz la paso para el otro lado, tendré z cuadrado, y si despejo xl, tendré z cuadrado menos r equivalente, que lo he determinado a partir de los ensayos, y midiendo P y midiendo I en mi circuito. Entonces ya directamente puedo despejar L, la frecuencia eléctrica de la red, y fíjense en que ya Z lo tengo de aquí, a partir de la lectura de tensión corriente, R a partir de la lectura de potencia, prácticamente determino L. ¿Cuántos circuitos utilicé? Uno solo. ¿Qué ahorré con este método? ¿Puse un instrumento más? Sí, puse un batímetro. Acá, puse un batímetro. ¿Pero qué me ahorré? No tener que hacer dos circuitos como hacía acá. Porque en este caso, al hacer un aproximado serie, la resistencia equivalente va a ser próxima a la resistencia de mi máquina. Para eso yo tengo que conocer las relaciones de potencia, ¿no? Cobre y hierro que tenga mi máquina. Ahora, si considero al revés, que las pérdidas en el hierro son mucho más importantes las pérdidas en el cobre, podría ser, como le dije, un reactor que tenga una sección muy grande, que esté devanado con una sección muy grande, de un conductor de un calibre muy grande. Bueno, entonces no, ese I cuadrado R es despreciable frente a las pérdidas en el hierro. Todo el calor que se genera en la bobina depende se da en el hierro y muy poco en el cobre. Entonces estaría en presencia de, a mi reactor real, no perdamos de vista que mi reactor real es esto, a mi bobina, que es esta, acá en el circuito lo estoy poniendo, lo estoy dibujando así, pero es esta bobina, no perdamos de vista eso. Si esa bobina tiene más pérdidas acá en el hierro que en el cobre, bueno, entonces yo diré, mire, lo que mejor se ajusta para eso es este modelo. Haré el diagrama fasorial. ¿Y qué me quedará? Si yo aquí aplico una tensión, la corriente IF que pasa por la resistencia estará en fase, y la corriente que pasa por esta bobina estará retrasada a 90 grados, cosa que eso me lo dice la ley de la electrotécnica. En este nodo nudo se compondrán las dos corrientes y me dará como consecuencia la corriente resultante I. La corriente IF será la corriente I coseno de phi. La corriente IL que estará acá será este lado del triángulo, será la corriente I por el seno de phi. El coseno phi, que no vamos a entrar en el tema de armónicos porque esto es una medición bastante grosera, o sea, no vamos a hilar fino con los armónicos, entonces podemos decir que el coseno phi es prácticamente el factor de potencia, diremos que es P sobre U por I. Como conozco la potencia, como conozco tensión, como conozco, puedo determinar corrientes, el ángulo phi lo puedo conocer, entonces yo directamente diré que la resistencia equivalente paralelo es U sobre IF. ¿Sí? Es básicamente aplicar ley de Ohm. Tensión la conozco porque la mido, y la corriente IF la puedo determinar matemáticamente. XL,
que sería la otra componente, es U sobre IL. Y en este XL está contenido el LP, la inductancia paralelo, que es la inductancia paralelo de este modelo circuito, de esta bobina que no existe en la vida real, pero sí existe en el modelo y que aproximadamente va a ser igual al valor del L que voy a tener en, en esta bobinita, que es esta, siempre y cuando las pérdidas en el hierro sean mayores que las pérdidas en el cobre. ¿Sí? Una idea, como le digo, para darme cuenta, mirar la sección de la bobina. Entonces, si despejo, me queda determinado el LP. ¿De quién? De este modelo circuital, que se va a aproximar al verdadero L, que es el que va a tener la bobina. Entonces, fíjense en que con haciendo simples mediciones de tensiones, corrientes, potencias, yo ya puedo determinar y basándome en aproximaciones de modelos circuitales, yo puedo determinar los valores de inductancia que van a ser próximos al valor real, muy próximos al valor real. Obviamente, en esa proximidad hay una discrepancia, hay una distancia, hay un error. Pero como este método es grosero y trabaja con una banda de error aceptable, más o menos 10, 15% de errores, eh, bueno, yo perfectamente puedo decir ese valor de él está dentro de esa banda y tomarlo como una idea de cuántos son los valores de L que puede tener, qué sé yo, mi máquina eléctrica, mi filtro, no sé, mi filtro de un circuito sintonizado, en fin, de la aplicación que yo les quiera dar. Fíjense en que lo determino a partir de los modelos. Ahora, si yo tengo la bobina y veo que esa bobina tiene un calibre muy chiquitito, va a tener una resistencia muy alta. Entonces, seguramente cuando circule una cierta corriente va a disipar potencia ahí. Ya no puedo hacer esto. Y capaz que mi núcleo de hierro esté muy bien construido, tenga una buena laminación, tenga valores o espesores cada vez más bastante pequeños. Recuerden que los espesores influyen directamente en el coeficiente parásito para determinar las pérdidas en el hierro y pérdidas por histéresis fundamentalmente. Entonces puede ser que, bueno, tenga más disipación de pérdidas en el cobre, sea lo esperable, frente a disipación de potencia en el hierro. Entonces, digo, bueno, este modelo no se ajusta y yo quiero sacar una L que sea próxima a la L verdadera, pero esta L que yo calcule así con este modelo va a ser más próximo al L real que a la L que yo lo obtengo con este modelo en paralelo. Depende de las relaciones de pérdida, ¿sí? Y un poco ver, saber si eso está hecho con núcleo de hierro, es hierro solo, es hierro silicio. Si es hierro silicio, sé que voy a tener menos pérdida. Si es de granito orientado, no es de granito orientado. Si tiene cortes a 45 grados, ese núcleo no tiene cortes, porque en función de eso podré tener en ciertos puntos de mi máquina mayores cifras de pérdida. Ustedes seguramente lo han explicado en máquina cómo varía la cifra de pérdida en función del ángulo con el cual impacta las líneas de campo con respecto a la línea de la beta. Cuando es 0 grado tiene el mínimo de cifra de pérdida conforme el ángulo va aumentando. Cerca de 70, 80 grados para una cierta chapa pueden tener el máximo de cifra de pérdida. Depende de la dirección, ¿sí? Y le habrán explicado qué significa laminación, qué es laminación en frío, las diferencias con laminación en caliente, dónde se usa laminación en caliente, dónde se utiliza laminación en frío, que también eso lo van a ver en materiales eléctricos. Pregunto, seré curioso, todas esas cosas que estoy mencionando al voleo, le han explicado, me imagino. Ya a esta altura estamos en septiembre, ya todas esas cosas saben, por eso yo estoy siendo medio apenas rozando todos esos conceptos. Pero fíjense en que todos esos conceptos hacen y están muy relacionados al momento de lo que yo quiero medir, porque yo lo que estoy midiendo ahora es sobre una máquina, aunque sea un reactor con núcleo de hierro, es decir, un núcleo de hierro con una bobina, no deja de ser una máquina eléctrica. Es una máquina más elemental, si se quiere, pero es una máquina eléctrica. O sea que fíjense en que ya aquí ya se empiezan a cruzar conceptos de materiales eléctricos, conceptos de máquinas eléctricas, con
el objetivo de esto que es hacer medición de inductancia. ¿Se entiende? ¿Le han explicado todas esas cosas? ¿Se fueron? ¿Están? ¿Viven? ¿Respiran? Hola. Sí, sí. Es todo lo que estoy explicando. No, 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 no. Cuando usted pone un batímetro, fíjese que esto ya está dentro, que son métodos industriales con reactores ferromagnéticos. Para núcleo de aire, usted no le hace falta poner un batímetro. Haciendo dos circuitos, dos ensayos con voltímetros y amperímetros, determina resistencia, determina impedancia. Y a partir de ahí, determino L. Ya está. No me hace falta más. Pero cuando el método ya es una bobina con núcleo de hierro, es decir, nos vamos cada vez aproximando más a la realidad eléctrica, física, palpable que nosotros podemos tener, ya no tan solo en un laboratorio, sino en la vida real, en el campo, que son bobinas con núcleo de hierro. A veces se hacen bobinas de núcleo de hierro con un pequeño entrehierro, ¿no? Eso me permite linealizar el circuito, hacer que mi relación tensión-corriente, mi curva BH, sea una relación más lineal. Entonces ahí el flujo que se establece en función del entrehierro que yo tenga, bueno, ese flujo, las curvas BH se van haciendo cada vez más bajas, se va linealizando, el codo de saturación se va volviendo más alejado, la máquina ya se comporta linealmente, y cuando se comporta linealmente, como si fuese un flujo de una máquina con núcleo de aire, bueno, la relación BH es una recta, la relación flujo corriente es una recta. Entonces podemos decir que N por phi igual a L por I. Ese flujo phi es flujo que se establece por el aire. Cuando tenemos una curva BH, que no es una, si la tomamos en conjunto, no es una curva lineal, sino que es una curva lineal, bueno, ya no puedo decir eso. Ya no vale, ya cambia un poco. Entonces, cuando tenemos circuitos así, cuando acá tengo una curva BH, es decir, un circuito totalmente lineal desde el punto de vista magnético, y tengo un núcleo de hierro que es el que me da la linealidad, ahí ya pongo un batímetro. Al poner un batímetro, utilizo un solo circuito y evito utilizar dos circuitos como eran con núcleo de aire. Ahora puede ser que esta máquina tenga mayores pérdidas en el hierro que en el cobre o mayores pérdidas en el cobre que en el hierro. Por eso recién le decía, una pequeña cosita que podría mirar es la sección de la bobina. Si la sección de la bobina es grande, la resistencia es baja, resistencia eléctrica. Con solo mirar la sección me doy cuenta que va a tener poca resistencia. Si tiene poca resistencia, es esperable que tenga pocas pérdidas en el cobre. Entonces quizás un método aproximado que acá se ajustaría a una bobina así sería eh, este que está acá, perdón, este que está acá. Prácticamente si la sección de esa bobina es grande, no tengo resistencia, no cometo tanto error si esto lo considero como un corto, determino, hago una serie de mediciones, determino el LP, hago mediciones y unos pequeños cálculos, determino LP, y ese LP va a ser muy próximo al L que va a tener esa bobina. Usted me dirá, ¿será del mismo valor? No, pero va a estar en el orden. Ahora, si yo me dan una bobina, le saco todo el aislante y veo que esa bobina tiene una sección muy chiquitita, y bueno, la resistencia en el cobre no va a ser despreciable. Me fijo en el núcleo y veo que el núcleo está bien, que está bien enchapado, que tiene el barniz que aísla una chapa con la otra, que los espesores de la chapa son pequeños, eso incide en los coeficientes parásitos. em,
que el factor de apilamiento relativamente está dentro del orden de lo esperable, es decir, que tiende a 1, 0,85, 0,95. Entonces digo, bueno, lo que se va a ajustar mejor, posiblemente esa máquina va a tener una realidad eléctrica distinta a la otra y quizás se pueda ajustar a este modelo. No voy a tener tantas pérdidas en el hierro. Puedo considerar que en el modelo circuital esa rama la considero abierta. No hay casi corriente de pérdida que me genere pérdidas en el hierro. Entonces tengo un circuito RL. Entonces calculo el LS de este modelo circuital. ¿Ese LS es igual al L de este? No, pero es probable que esté en el orden. Entonces, a partir de valores de inductancias, serie y paralelo, puedo aproximarme al L real, que es un poco el concepto que yo quiero que lo tenga. ¿Sí? ¿Se entiende? El espesor del alambre por un lado y por otro lado mirar el núcleo, a ver cómo está el núcleo. Y claro, podría hacerlo para cada fase, ¿sí? Perfectamente. Les digo, por ejemplo, en el método nosotros de investigación que estamos utilizando, ni tan siquiera hemos puesto un batímetro, o sea que, porque para lo que nosotros queremos ver, este, quizás con un batímetro se hubiese perfeccionado un poquito los valores, pero imagínense en hacer más de 200 mediciones por motor, y si le vamos a tener que poner batímetros también, bueno, no terminar más. Entonces es un método de tensión corriente, o sea, aplicamos Joule, que se ajusta más. Si ustedes me preguntan, Joule, ¿para cuál de los dos se ajusta mejor? ¿Para bobinas con núcleo de aire o con bobinas con núcleo de hierro? Se ajusta más para bobinas con núcleo de aire. Si hago con bobina núcleo de hierro, conviene más el método industrial con batímetros que el método de Joule. Si hago el método de Joule, tensión corriente, a una bobina con núcleo de hierro, se dispara un poco más el error que con una bobina con núcleo de aire. ¿Se obtienen valores? Sí, se obtienen. Como nosotros en particular, en el método que estamos haciendo nosotros, no nos interesa los valores de inductancia, sino nos interesa ver picos, disparos, eh, lóbulos, que nos den una información o nos permitan dilucidar algo sobre la máquina. Bueno, eh, no hace falta medir porque no nos interesa en sí el valor, sino nos interesan las variaciones que tienen esos valores. Entonces, eh, no cometemos error, porque ese procedimiento que estamos empleando eh, no lo requiere, no requiere una medición en sí de inductancia. Yo midiendo inductancia no me dice nada. Lo que sí me dice son variaciones de inductancia. Y para medir variaciones no me hace falta mediciones precisas ni exactas. Pero, pero, si ustedes tienen que medir por alguna razón la inductancia, bueno, si es con núcleo de aire, hagan método de tensión corriente. Si es con núcleo de hierro, utilicen método industrial con batímetro. Obviamente, en el circuito están insertando tres instrumentos, voltímetro, amperímetro y batímetro. O sea que, ojo con los errores de inserción sistemáticos de inserción que pueda tener esos instrumentos en mi circuito. Hasta aquí, medición de inductancia. ¿Se entendió? O sea, fíjense en todas las cositas que ustedes tienen, pueden sacar, determinar, ver, probar. Sí. No, no, no. O sea, el material del no. No, no, no. No, no, no. Saber el tipo de material, no. No, a través de la inductancia, no. A través de la inductancia podés saber si una máquina está fallada. Eso sí podés saber. Porque si, por ejemplo, tenés una máquina más grande y tenés muchas espiras en cortocircuito, al ponerse en cortocircuito te baja el N. Como la inductancia depende del N cuadrado, si está en cortocircuito, te baja considerablemente el valor de la inductancia L. Entonces, cuando vos medís una fase de un motor,
de un transformador, de un generador, y te da medís las tres fases, en una te da muy bajo con respecto a lo otro, es probable que esa fase esté, no te digo toda la fase en cortocircuito, pero sí una buena porción de ese bobinado está en corto. Varias espiras se han puesto en cortocircuito. Eso sí podés saber. Y es una forma de determinar fallas en la máquina, midiendo inductancia. Los mismos Profesor, bobinadores miden las inductancias de los motores, lo ponen en estrella, miden fase a fase y por ahí se dan con que tienen un fase en corto. Sí, sí, una pregunta. Ahí hemos visto, bueno, el método industrial usamos la conexión larga. Podríamos, o la formula de otra forma la pregunta. Siempre que tenemos corriente continua, hacemos conexión corta y en corriente alterna, conexión larga. sí. En corriente continua no te queda otra que hacer conexión corta porque si haces conexión larga vas a medir algo, pero vas a medir con mucho error. Bien. Eh, Acordate que eh, justamente para bajar los errores en el momento de medición de resistencia, vos necesitabas que el voltímetro esté conectado en bornes de la resistencia. claro, Si claro, la claro. Sí. resistencia era bajita. Claro, ahí el amperímetro define el tipo de conexión, digamos, sí. ¿Dónde lo ponemos el amperímetro? Sí, Claro, porque si vos, a ver, si tu resistencia es chiquita y vos le pones un amperímetro en serie, el amperímetro tiene una resistencia despreciable, bajita, pero tiene un valor. Entonces vos ahí ya estás distorsionando el valor de la resistencia de lo que vos quieres medir. ¿Por qué? Porque le estás adicionando una resistencia en serie del instrumento que si bien también es chiquita, pero puede ser del mismo orden o estar en el mismo orden que el valor de la resistencia que quieres medir. Entonces ahí ya tenés que hacer un divisor de tensión. Si tomas la tensión del voltímetro, estás tomando de dos resistencias muy próximas entre sí. Entonces el error se te dispara. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer para evitar eso? Poner directamente en bornes de tu resistencia, poner el voltímetro y hacer el método. Y de hecho, cuando ustedes hacían conexiones largas, conexiones cortas, recuerdan que uno le daba una hipérbola negativa, invertida, y otro le daba una línea recta. Entonces ustedes veían que para valores de resistencia grande convenía un método, para valores de resistencia corta convenía otro método. A partir de un punto que lo determinaban eh, ah, determinando las resistencias internas de los instrumentos voltímetro y amperímetro. Es la raíz cuadrada de EVA. muchas gracias. Acá usan métodos largos, conexión larga, porque la resistencia puede ser que sea pequeña o sea grande en comparación de la reactancia. Eso te dirá si esta bobina es muy pura o menos pura, es de más calidad o de menos calidad. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la reactancia inductiva es mucho más grande que la resistencia, mucho más grande. Puede ser que con respecto a la resistencia sea más grande o más pequeña, pero la reactancia en sí es muy, muy ómica, tienen valores ómicos altos. Entonces, para minimizar el error conviene hacer una conexión larga, en general, ¿sí? Va a estar supeditado de cuánto es el L. Pero imagínate que vos si haces 2pi por F, 2pi, 2 por F, si F50, 2 por 50 es 100, por pi 314 son 314, o el valor que tenga L, los multiplicas por 314 y eso hace que se te dispare un poco el valor de los ohmios de esa reactancia. Entonces, difícilmente vas a tener valores tan chiquititos como para que tengas que hacer una conexión corta. Probablemente vas a minimizar más el error al momento de medir la impedancia haciendo U sobre I con conexión larga. Por eso que lo hace con conexión larga. Bueno, lo otro es medición de capacidades. Como le dije, hay capacímetros para medir en forma directa. Hoy en día pueden tener capacímetros, las empresas pueden tener capacímetros. No tienen capacímetros, pueden tener multímetros digitales que tengan capacímetros, la posibilidad de medir capacidades. Generalmente vienen con un rango interesante para medir capacidad y miden muy bien. Todos los testers miden valores muy próximos al real. ¿Sí? Los errores son bastante bajos.
no tenga un capacímetro, que puede ser que no tenga. ¿No? Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio no tenemos. En el laboratorio de máquina de la Nacional no hay. No sé si en el de medida habrá. Máquina no hay. Eh, Tampoco tenemos multímetros para medir capacidades. En la tecnológica sí tenemos. Entonces a veces cuando no hay que recurrir a un método de tensión corriente. Y les digo que los métodos de tensión corriente no rehuyan a estos métodos porque, a ver, conectar no es nada del otro mundo. Conectan el circuito corriente, al último conectan el de tensión. Es extremadamente sencillo. eh, y se mide muy bien. Entonces, para medir capacidades se puede medir esto. ¿Cuáles son las restricciones que impone el método? Él te dice, mira, si tus capacidades son medianas o grandes, recuerden que las capacidades se miden en microfaradio, milifaradio, faradio. Faradio en realidad es un valor de capacidad ya muy grande. Entonces lo normal es encontrar micro y milifaradio. Entonces, si vos tenés valores de capacidades medianas a grandes, ya estamos hablando del orden del faradio, cosas que son capacitores inmensos, o ya de muchos microfaradios, o de ya directamente muchos milifaradios, ya llegando a Profe, faradio, pasando el faradio. profe, Sí, eh, más o menos nos puede dar un ejemplo de dónde hay capacitores de faradio, de valores en faradio para dimensionarlo nada más, porque siempre estuve esa duda. bueno, en redes eléctricas de alta tensión, por ejemplo, puedes encontrar valores de capacidad muy alta. Eh, Hay una serie de circuitería que se hace en el campo de potencia, que ya son redes de alta tensión, incluso en laboratorios que se hacen, filtros que se hacen en alta tensión, estamos hablando de 300 kilovoltios, 100 kilovoltios, 200 kilovoltios, 500 kilovoltios o más, donde a veces puedes encontrar bobinas extremadamente grandes, capacidades extremadamente grandes, y esas capacidades pueden estar en el orden de los faradios. Ya estamos hablando ya máquinas que son inmensas, con núcleo de aire, con núcleo de hierro, en el caso de los reactores, capacitores inmensos, puedes encontrar valores grandes. En el campo industrial, no tanto, vas a encontrar valores a lo sumo de industrial, digamos ya con niveles de tensiones más bajos, media, baja O sea, tensión, un vas a taller, encontrar digamos, por ejemplo, taller un taller, industrial un grande. abre de una fábrica, sí, vas a encontrar a lo sumo valores de milifaradios, de varios milifaradios. Hace poco vi un artículo, bueno, un video donde mostraban de que ya fabricaban capacitores de un faradio que eran chicos, lo usaban para audio en los autos. Claro, mira vos, bueno, es un gran adelanto. Antes los capacitores de un faradio eran inmensos, las dimensiones eran grandísimas. Claro, si antes dice que era el tamaño de una habitación, ahora se lo usan para el auto, digamos, increíble cómo ha avanzado. Claro, y eso ahí se ve el avance de las técnicas del avance de la tecnología de fabricación de materiales. La parte de materiales eléctricos, que es toda una rama dentro de la ingeniería eléctrica, bueno, eso es lo que ha avanzado y posibilita tener capacitores de mucha capacidad y pocas dimensiones, poco tamaño. Bueno, para esos tipos de capacidades así medianas a grandes, este método te dice que está más o menos es un más o menos 3%. Esa es la banda de error que puede tener. Que como son valores tan grandes, sí, un término medio, 600 mediano. En Henry no tenés la misma, o sea, en inductancia no tenés el mismo problema que en capacidades. Bobina así como la que te muestra en la foto, capaz que pueden tener orden de los milihenry. Bobinas, reactores un poco más grandes pueden estar en el orden de los Henry y no es una máquina extremadamente grande. El problema estaba en los capacitores, que con poco faradio te salía un componente, ¿sí? Un elemento pasivo, porque el capacitor no deja de ser un elemento pasivo, de dimensiones muy importantes. Este,
Y sí, lo que dice Raúl es una realidad. La tecnología de fabricación de materiales eléctricos hizo que se reduzca esas dimensiones y se tengan capacidades grandes con dimensiones de esos elementos no tan importantes. En el caso puntual de este método, el hilo lo más bajito que recomiendan que se puedan medir son de 10 a la menos 3 microfaradios, o sea 0,001 microfaradios. Hasta ahí, este método medianamente anda bien. O sea, estamos hablando de 0,001 microfaradios para arriba, en el orden de hasta los eh, milifaradios, faradios. Este método medianamente anda bien. ¿Es un método de laboratorio? No. Es un método más bien de campo, un método industrial. ¿Tiene error? Sí. Esos errores pueden ser incluso superiores a los que habla en la bibliografía también. En el campo incluso se han verificado errores más grandes. ¿En qué consiste el método? Fuente de alterna, frecuencímetro, que puedo no ponerlo porque la frecuencia de la red la podemos considerar constante, consideración que también hicimos en el caso anterior, y medimos tensión corriente, método de conexión corta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir la relación tensión-corriente. Esa relación tensión-corriente me va a dar prácticamente la reactancia capacitiva, porque es un elemento reactivo. Eso lo puedo entender como 1 sobre omega Cx, y después lo que hago es trabajar un poquito matemáticamente y despejar Cx. Entonces fíjense en que en función de la corriente medida IC y de la tensión medida U y de la frecuencia medida F, que puedo no medirla, determino cuánto vale el capacitor en faradio. Como generalmente es para cosas chicas, es probable que encuentren microfaradio o necesite expresar este cálculo en microfaradio, simplemente multiplico por 10 a la 6. Porque recuerden que un faradio son, eh, perdón, sí, debo ir, un faradio son 10 a la 6 microfaradios. De ahí aparece el 10 a la 6. ¿Qué es lo que pasa en muchos capacitores? Y estas pruebas sí las hacemos en el laboratorio. Es que a veces los capacitores tienen corrientes de fuga. Es decir, el dieléctrico no es perfecto, perfecto, perfecto. Puede ser que esté haciendo una prueba, es un capacitor que capaz que tiene muchos años, hay un envejecimiento del material, del material dieléctrico aislante que va entre las placas, y se establecen caminos de fugas, corrientes de desplazamiento que se vuelven corrientes de conducción dentro del mismo dieléctrico. Entonces, por esas corrientes por esos caminos que se cierran, esas corrientes, hay una resistencia efectiva de fuga que tengo ahí en ese dieléctrico. Entonces esa resistividad específica del condensador RF la tengo que considerar. ¿Cómo hago para considerarla? Bueno, además de poner el voltímetro, además de poner el amperímetro, conecto un batímetro. Entonces yo diré, las pérdidas que me va a generar esas corrientes de fuga o esa corriente I, que recuerden que la corriente por los conductores es de conducción, entre el dieléctrico se hace corriente de desplazamiento, llega a la otra placa, se vuelve de conducción, pero muchas veces esas corrientes, hay corrientes que de desplazamiento se convierten en corrientes conductoras, yo lo puedo entender como I cuadrado, resistencia efectiva. Esa resistencia efectiva es pérdida efectiva sobre la corriente. Por otro lado, yo sé que la tensión aplicada es la corriente por la impedancia Z que va a tener esto ahora. Que si considero esos caminos de fuga, ya no es un capacitor solo, sino que tiene una resistencia asociada, por lo tanto hay una impedancia asociada. Si yo a esta impedancia la pongo como resistencia efectiva al cuadrado más la reactancia al cuadrado, que era 1 sobre omega Cx, y esto lo paso dividiendo, luego paso la raíz y hace cuadrado, después esto pasa restando la resistencia efectiva, de forma tal que esto me quede solo, luego despejo omega Cx, despejo Cx, y finalmente saco la Cx cuadrada y finalmente saco la raíz, voy a llegar, sigo operando matemáticamente, y voy a llegar a este Cx, que es 1 sobre 2 pi f i sobre raíz de u cuadrado menos i cuadrado por r efectivo. Nosotros utilizamos en el laboratorio un banco de capacitores BIM, que son unos bancos didácticos que hay de inductancia y de capacidad. La inductancia
está funcionando ya últimamente muy mal. Son bancos que tienen ya casi 40 años. El banco capacitor, medianamente, algunos problemas, hay unas perillitas, como si fuesen unas térmicas que hay que subir o bajar, y eso también nos está dando algunos inconvenientes, pero más o menos el banco capacitor funciona. El banco de bobina está funcionando muy mal, y todos estos cálculos en el banco de capacitor lo hacemos. Ponemos una cierta configuración de capacitores, hacemos las pruebas. Tenemos la ventaja que en el frente del equipo nos da los valores de capacidad, determinamos matemáticamente por reglas electrotécnicas cuánto vale el CX y lo calculamos o lo determinamos a partir de las mediciones de U, I y R efectivo. Y nos da valores de capacidad bastante próximos, quizás no en el orden de más o menos 3%, pero hay que tener en consideración que los instrumentos que utilizamos todos están fuera de clase. Ese, Este, profe, el banco que está hablando de los capacitores, el instrumento ese grande, negro, la caja negra esa grande, que está con letras en alemán, si no me equivoco. no, 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 no. Ese banco negro que usted dice es un puente. Que sí, No, que no está. recuerdo si era el puente o el banco de capacitores, me acordaba del año anterior, No, ese es un por puente. las perillitas de ese. Sí, tiene una resistencia década. Esas perillas son resistencia década. Ujú. Es un puente. Digamos, son dos puentes en un solo equipo. Es un puente Winston Thompson. eh, que también tiene ya sus problemas. Es un instrumento que es una joyita electromecánica, pero ya viejísimo. Bueno, pero es lo que tenemos y nos damos maña con lo que tenemos. Este, no, no puedo conocer la corriente de fuga, pero midiendo potencia puedo determinar la resistencia efectiva por la cual se pueden cerrar esas corrientes de fuga, ¿sí? Y esa resistencia efectiva va a estar asociada a la capacidad, porque cuando el dieléctrico es perfecto, yo no tengo corrientes de conducción por un dieléctrico, tengo corrientes de desplazamiento. Entonces yo a ese X lo puedo entender como un X solo, como un elemento reactivo puro. La realidad es que nunca tengo un elemento reactivo puro y conforme van pasando los años se va degradando el material, tengo corrientes de fugas y tengo resistencias efectivas asociadas. Bueno, este método muy indirectamente me permite determinar a partir de la medición de potencia esa resistencia efectiva. Entonces eso me va a permitir que mi cálculo de CX sea un cálculo un poco más fino, ¿sí? O sea, Juber me dice, usted haga esto y con esto anda. Ahí cierra Juber. Ahora, si queremos hacer un Juber más industrializado y que nos dé un valor un poco más fino, tenemos que hacer todas estas ecuaciones y llegar a esta expresión final. Conclusión, tengo que determinar la resistencia efectiva. ¿Cómo determino la resistencia efectiva? Midiendo la potencia, midiendo la corriente. De ahí saco el efectivo. O sea que en el laboratorio, todo esto es demostración matemática. En el laboratorio, ¿qué utilizan? Esta expresión y utilizan esta expresión. Un cálculo aproximado es hacerlo con esto. Y bueno, dependiendo del capacitor, esos dos valores de CX, como está el capacitor, puede ser que sean parecidos, estén en el ¿Cuál orden. expresión, profe, ahí en la lista larga, en donde están, hay dos, en la diapositiva que tiene varias fórmulas? ¿Cuál? Esta, R efectivo, lo sacan a partir de la medición de potencia y de la medición de corriente. Cuando Ah, tienen el R efectivo, lo reemplazan acá. Ya cuando le pase la diapositiva, le voy a remarcar acá con otro color, así se acuerda. Con eso que han calculado aquí, lo ponen acá. Miden tensión, miden corriente, miden frecuencia, o no la miden y la consideran 50 y no cometen mucho error, sacan el valor de CX. Eso es con un capacitor real que ya tiene sus corrientes de fuga. Este R efectivo puede ser que sea nada, muy bajito, y este término prácticamente no influye. O si el capacitor está muy mal, puede ser que esta resistencia efectiva sea grande y sí influye en el valor. Entonces ahí van a ver la diferencia entre medir con este procedimiento a medir con el Joubert común tradicional que hace esto, U sobre I. Joubert hace U sobre I.
tanto en inductancia como en capacidad. Y eso es lo que lo hace un método no malo, pero sí grosero. Grosero para una medición de laboratorio. Ningún laboratorio de metrología utiliza Joubert. Joubert es un método de campo. Y como mido tensión, mido corriente, hago el cociente, es muy simple. Bueno, obviamente ustedes miran, puede ser que el voltímetro esté fuera de clase, sí. Puede ser que el amperímetro fuera de clase, sí. Puede ser que el batímetro esté fuera de clase, sí. Y puede ser que lo que usted mida esté mal, claro, lógico. Pero Joubert dice, bueno, hacemos partiendo de la base que usted tiene un buen voltímetro, un buen amperímetro, un buen batímetro. Entonces yo le digo que usted va a tener un valor de CX o de L, no igual, pero medio en el orden del verdadero valor. Y le dice, ojo, es un método industrial que tiene mucha flexibilidad en su banda, ¿no? O sea que yo puedo encontrar con un error de un más o menos 10%, en esa banda lo puedo encontrar el valor, o en más o menos 15 lo puedo encontrar ese valor. En inductancia, ¿no? En capacidad, más o menos 3%. Sí, todos los instrumentos están perfectamente bien. Si no, puedo encontrar incluso una banda más grande. Sí, Claro. sí, ese P efectivo lo mido con este instrumento, con el batímetro. Claro, por eso le decía recién a Trinch que utilizan esta ecuación, que ya la voy a recuadrar, y utilizan esta ecuación. Con eso sacan CX. No me di cuenta de recuadrarle, ya lo voy a recuadrar acá y le voy a marcar acá para que sepan que esto que calculan acá, lo ponen acá. El otro miden tensión, miden corriente y ya está, sacan CX. Claro, para Joubert, ya sea inductancia o capacitor, lo mismo necesitamos siempre tener un batímetro. Eh, no, no necesariamente. Es decir, vos fijate que en el caso del capacitor, midiendo tensión, midiendo corriente, o sea, con esto, ya te da un valor de CX. O sea, vos ya tenés un valor de capacitor de faradio, milifaradio, microfaradio, más o menos aproximado. O sea, ya tenés un número, ya tenés un valor. Lo mismo pasa con Joubert para inductancia. Fíjese que todo surge de hacer U sobre I, U sobre I. O sea que hace ley de Ohm y saca el L, si es con núcleo de aire. Si es con núcleo de hierro, ustedes pueden hacer lo mismo, medir tensión, medir corriente y sacar un L. O sea, esto que han hecho acá, este procedimiento de sacar Z y R lo hacen con el método este continuo de conexión corta, y Z lo determinan como U sobre I, ya sacan un L. Y esto lo pueden aplicar también a un núcleo de hierro. La teoría dice que se hace en Joubert así, núcleo de aire le va a dar un valor más próximo al real que el que ustedes obtendrían si hacen con núcleo, así se aplican esto a núcleo de hierro. Para núcleo de hierro dicen utilizan un procedimiento un poco más industrializado, es poniendo un batímetro. O sea, por eso, respondiendo a tu pregunta, Raúl, yo puedo hacer U sobre I y aplicarlo en esa ecuación y listo, me sale. Yo mido algo, ni tanto en inductancia como en capacidad. Si yo pongo los batímetros, tanto en inductancia como en capacidad, hago que el método sea un Joubert más industrializado, si se quiere. ¿Sí? Es un Joubert perfeccionado. O sea, sería más efectivo, profesor, colocando un Claro, batímetro. claro, totalmente. Porque los valores van a estar un poco más próximos a los reales. O Sí, sea, el error que cometemos colocando un batímetro no sería mucho como el caso anterior. sería menor, sería un poco menor. Menor, sería menor. Sí. Va a depender en qué estado se encuentre su bobina y en qué estado se encuentre su capacitor. Puede que dé igual o puede que no. A Entonces, ver, relativo. si ustedes quieren hacer una medición rapidísima, rapidísima para salir del paso y tener un orden de magnitud de en qué valores de inductancia y capacidad estamos, midan tensión corriente, apliquen la ecuación esta que está en rojo y apliquen esta ecuación, bueno, que no le he puesto color, pero ya le voy a poner,
que está acá, o esta que está acá, y listo, ya tienen un valor de CX. Para salir del paso en el campo, en la industria, ya tienen un valor. ¿Cuándo lo van a aplicar? Cuando no tengan un capacímetro, o cuando tengan un capacímetro pero no le dé el alcance para medir el valor, o cuando tengan un instrumento, un inductómetro para medir inductancia y no les dé los alcances, pero sí tienen voltímetro y amperímetro, listo. Salgo del paso midiendo tensión corriente, acordándome que voy a hacer una conexión larga para Z, y si tengo que medir resistencia, le hago una conexión corta, salgo. ¿Y qué pasa si tengo un instrumento de hierro móvil? No importa. El instrumento de hierro móvil sirve para continuo y para alterno. Y vamos con el instrumento de hierro móvil. No tengo imán permanente, que es menos probable que encuentre. En el campo se encuentran más instrumentos de hierro móvil. No importa, salgo del paso con eso. Mientras más instrumentos ponga, aumenta el error de ejecución, pero no importa. Claro, claro, claro. Yo digo, Pero también capaz que no te da el rango, como dice el ingeniero. Capaz que no da el alcance. Sí. sí, hoy en día las pinzas bajo hoy en día, digo, ya de hace un rato, las pinzas amperométricas, similar como ocurre con los testers, te miden todo, te miden tensión, corriente, tensión alterna, tensión continua, corriente alterna, corriente continua, te miden temperatura, te miden frecuencia, te miden todo. O sea que hoy en día con una pinza amperométrica podés perfectamente aplicar este método de Joule. Eso Lo que creo único que que nos hacen es ayudar a probar el parcial. no, no, no. En su caso, ni tan siquiera Diosito lo puede ayudar porque usted es protestón. Si usted fuera católico y menos, a ver, yo le puedo tirar una ayudita, pero usted en este momento me tiene que decir, me tiene que rezar un Padre Nuestro y una Ave María. Sabe que no se puede, profesor. Y bueno, ¿ves? Se da cuenta que yo hago el intento de ayudarlo, pero usted se niega. Desde el año pasado en máquina eléctrica, usted se niega a ser católico, apostólico, romano, entonces yo no puedo hacer nada por usted. Se niega a ser de Racing, se niega a cambiarse de religión. Le digo que no sea tan protestón, se vuelve cada vez más protestón. Le digo que no sea sindicalista, se vuelve más sindicalista. Es amigo del ingeniero Rodríguez, tiene todas las cosas en contra para que en el parcial no le vaya bien. ¿Qué quiere que haga? Yo le muestro el camino, pero si usted no lo quiere seguir, El de Racing sí me puedo hacer profe, ¿no? Si quiere me dejo de juntar también ahí con el ingeniero Rodríguez. qué traidor, ya le voy a contar al ingeniero Rodríguez. Discípulo amado, profesor. Claro, el discípulo amado, qué traicionero. Bueno. El parcial, a ver, le van a rendir un práctico evaluativo porque el parcial, que no quiero rendir, que es muy difícil. Van a rendir un práctico evaluativo, van a tener 2 días para resolverlo. Y encima en esos 2 días seguramente se van a hablar entre ustedes. Así que, o van a hablar algún tercero, que no sea ustedes, porque cuando se le queme los libros van a buscar algún tercero. En fin, todas esas cosas contemplo. O sea que no sé qué más quieren. Ya tienen que presentar la carpeta que a comparación de 20 prácticos, 19 prácticos el año pasado, van a ser 6, 7 prácticos, no más que eso, de problema. O sea que están en mejor condiciones que lo del año pasado y lo del anteaño para regularizar. No van a tener parcial, van a tener un práctico evaluativo y encima van a tener menos trabajos prácticos para presentar. O sea que, y a ver, los prácticos que les estoy dando tampoco no es para agarrarse la cabeza. Son sumamente sencillos. Bueno, hasta ahí es el tema de Ingeniero, hoy, chicos. Con eso tenemos terminado la bolilla número 6. A esto tienen que adicionar, ingeniero, ya voy. A esto tienen que adicionar la parte de resistencia que vieron en la primera parte. Después, ya ahora ya viene examen. Lo escucho, no sé quién me está hablando. una consulta, ingeniero. La medición, tanto de capacidad como de inductancia por comparación de tensiones ya no se usa Eh, con
A ver, con capacímetro patrón. es Directamente que para eso se usan lo que pasa es la que medición volvemos al directa. principio. Estos métodos son industriales de campo. Usted en el campo difícilmente va a tener un instrumento patrón. Sí, es verdad lo que usted dice, se puede hacer, utilizar otros métodos. De hecho, lo dije al comienzo de la clase, que hay varios métodos para medir, solo que algunos métodos son métodos que requieren más instrumentos, hay algunos que requieren 3 voltímetros, o por lo menos hacer tres mediciones, métodos que son indirectos, es decir, que a partir de lo que yo determino matemática, digamos, a partir de las mediciones tengo que hacer una determinación matemática para sacar los valores. Hay otros métodos, como usted me dice, que se necesita un instrumento, digamos, un elemento eh, pasivo, patrón, que difícilmente eso usted va a tener en el campo. Por eso, de todos estos métodos, el método que acá se está viendo es el método industrial, ¿sí? Que admite ciertas variantes, como por ejemplo la que dijo Marcelo, que es totalmente válida, en el sentido que usted hoy en día con una pinza amperométrica puede medir tensión corriente si no tiene los dos instrumentos. Y eso es cierto. Hoy en día es así. Antes no era tan así, porque antes de tener una pinza amperométrica digital, tener una analógica ya era una gran cosa. Una digital era poco probable tenerla, hace 20 años atrás. Este método es industrial, David. Es que, ¿qué pasa si yo quiero medir en forma industrial, rápida, grosera, para tener una idea, asumiendo que voy a tener errores, que mi valor puede estar distanciado del verdadero, pero es para ver si más o menos está en el orden y tengo que medir rápidamente porque me piden esos valores de inductancia, informe esos valores de inductancia de alguna máquina? Bueno, lo puedo medir así. Es un método rápido, método industrial. O la otra posibilidad es que tenga los instrumentos para hacer medición directa y no me den los alcances, que es otra realidad que ocurre. ¿Qué pasa? A nosotros, por ejemplo, nos pasó en el trabajo de investigación. Sí, 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 sí. No, 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 no. Usted no tiene que energizar la máquina. No, 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 no. La fuente de alterna, yo alimento mi circuito. No, no estoy alimentando. No, si usted tiene un motor, por ejemplo, y quiere medir la inductancia por fase, le aplica una fuente de alterna. Si tiene un autotransformador, le aplica un autotransformador. No tiene, le aplica una tensión de 220. Si el motor es de 380 en estrella, por fase aguanta 220, le aplica 220 entre centro de estrella y fase. Después 220 entre el centro de estrella y la otra fase. 220 entre el centro de estrella y la otra fase. ¿Sí? Entonces usted ahí mide tensión, mide corriente. Listo, saca el L. No, no energizo. Al capacitor lo tiene que sacar así. Forzosamente lo va a tener que sacar. Bueno, aunque saca un capacitor es mucho más fácil a veces que desarma un motor y saca la bobina, además que no tiene sentido. Eh, sí, el capacitor lo va a tener que sacar y aplicarle alterno. Si el capacitor es de 220, bueno, lo conecta directamente al toma corriente. Ya está. No, para nada, nada. Que va a medir menor corriente, porque la impedancia va a ser la misma, pero la tensión va a ser más baja, entonces la corriente va a ser más baja. Pero después cuando usted la utilice, lo ponga esas mediciones en la ecuación, le va a dar el valor. Entonces no va a tener problema. No, no. El problema es que un capacitor le aplique más tensión de la que está diseñado. Ese es el inconveniente. No, ahí a ver, las solicitaciones dieléctricas en un capacitor van a ser mucho mayores. Entonces usted puede este, dañar el capacitor.
inutilizar el capacitor, porque recuerden que el campo eléctrico que se establece en el capacitor depende de la tensión. Si le ponen más tensión, tienen más campo eléctrico, pueden superar la rigidez dieléctrica del dieléctrico, es decir, esa resistencia al campo eléctrico electrostático la pueden superar y como consecuencia de ello lo pueden perforar dieléctricamente la aislación de ese capacitor y pueden dañar el capacitor. Ese es el inconveniente. Por eso es que ustedes nunca deben poner más tensión que lo que el fabricante le dice que está diseñado, porque dieléctricamente lo están solicitando al vicio. Y a veces eso pasa. Se calcula mal un capacitor, se calcula mal un banco y, y- y, bueno, es un reventón cuando lo van a conectar. ¿Por qué? Porque han comprado, han diseñado un capacitor y han especificado un capacitor para una tensión que no corresponde. Muchas veces se ponen, he visto que sobre todo cuando por ahí arrancan como electricistas, eh, quieren hacer una compensación poniendo en banco en triángulo y no en estrella, por ejemplo, que lo pueden poner en triángulo, y en vez de poner, pero claro, la tensión de fase, la tensión de línea, la tensión de fase del capacitor, que va a estar aplicada al capacitor, a la fase que va a ser el capacitor, están aplicando la tensión de línea que es 380, si ponen un capacitor de 220, y bueno, revienta ese capacitor porque la solicitación dieléctrica es tremenda. Le aplican 380 voltios cuando está diseñado para aguantar 220. Entonces, si ponen tres capacitores 380 con los mismos valores de capacidades, entrega el reactivo necesario para compensar. El problema de ahora, que cuando se hace correcciones de factores de potencia, es que, es que son capacitores que ustedes están poniendo en las redes. Y esos capacitores que ustedes están poniendo en las redes, pueden ser que algunas armónicas, como la onda de corriente, está totalmente distorsionada por armónico, algunos corrientes se achiquen y otros picos de corriente se magnifiquen. Entonces, si ustedes ven el espectro de armónico antes y después de poner un banco de capacitores, es distinto, porque el contenido armónico puede verse afectado. Por eso es que ahora vienen equipos inteligentes que no tan solo te corrigen el factor de potencia, sino también que toman el vector distorsión por armónico, que tratan de minimizarlo y corregir los armónicos de corriente. Hoy los equipos, como está nuestra red eléctrica, no tan solo son compensadores, sino también son filtros. Y algunos de ellos son filtros inteligentes, que automáticamente corrigen, compensan, leen, porque el tema del filtro depende de la carga y el factor de potencia también. El, se calcula para una cierta potencia, eh, pero eso varía durante las 24 horas del día. Y con el filtro lo mismo, el filtro se calcula para una carga específica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se analiza una banda de tiempo. Digo, a ver, hay unos muchachos que me hablaron por unos temas de unos filtros eh, que se lo puede llegar a implementar eh, como posibilidad en, qué sé yo, para filtrar armónicos en, ¿cómo se llama? En el departamento de ingeniería eléctrica, o en cualquier departamento, en un edificio, donde fuere. Y bueno, la carga está variando permanentemente, porque hay corriente hay gente que entra, gente que sale, hay profesores que prenden las computadoras, hay profesores que la desconectan, o sea, la carga está variando permanentemente. O sea que ese espectro de armónica varía permanentemente. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí cuando la carga es variable? Tomar una banda, decir, bueno, ¿dónde tengo la hora pico de gente? De tal hora a tal hora. Bueno, poner un analizador que me indique cuál es mi espectro de armónica de esa hora a esa hora. Y ver en esa hora cuáles son tus armónicos predominantes. Y en función de esos armónicos predominantes, decir, bueno, diseño un filtro, bloqueo de banda que me bloquee esos armónicos durante esas 3 horas, 4 horas, donde yo veo que tengo esos tipos de pico. Después no sé qué pasará, pero yo sé que mi instrumento funcionará o mi equipo va a filtrar bien para esa banda. Después de ponele 10 de la noche, 11 de la noche, en el departamento eléctrico no queda nadie o muy poca gente. Entonces esas armónicas
pueden ser insignificativas, no pueden llegar a incidir. Cuando yo calculo los valores eficaces de una señal poliarmónica, pueden ser que tengan una componente totalmente insignificante, a picos de armónico que puedo tener durante la banda pico de trabajo de ese departamento, de ese lugar. O sea, todo lo que es compensación de factor de potencia y filtro ahora se lo analiza un poco así, ¿no? Porque la carga es variable y la onda corriente es totalmente horrible. No es un tema fácil. En el laboratorio a veces se hace reactores saturables, pero es una carga fija. Que yo siempre recomiendo que vayan al laboratorio, hagan un reactor saturable, diseñen un prototipo de filtro a partir de eso y después, también tomando en consideración las mediciones que se hacen en bandas de tiempo, en un cierto sector de una universidad, de un negocio, lo que sea, ustedes diseñan los elementos que, bueno, ahí los filtros, todo para que sea un filtro pasivo, así de potencia, como somos nosotros los eléctricos. Bueno, tienen que hacerlo, siempre tienen que poner un reactor, y ese reactor lo tienen que calcular el factor de calidad, calcular el número de vueltas, calcular un montón de parámetros. Es un trabajo de investigación muy, muy interesante. Y eso vale para un cierto sector donde está puesto. Ahora yo lo quiero poner en otro sector de una universidad, de un negocio, de una empresa. Bueno, tendré que hacer mediciones a partir de ahí. Y después depende de la potencia. A ver, ¿qué potencia está tomando mi red en ese momento, en esa banda de 3 horas, 4 horas, 6 horas? O sea, es un tema muy, muy delicado y sumamente costoso, y muy poca gente que se dedica a eso seriamente. Este, no hay tanto de eso. Acá miren, en Tucumán, en todo lo que es iluminación pública, han sacado todas las lámparas, que a ver que las lámparas de antes también te distorsionaban la corriente, pero ahora te han puesto todo LED, y eso es lo que han encontrado algunos, cambia todo y pone LED, y ganan licitaciones y ponen LED, 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 pero la onda corriente ya no hay forma de verla, de lo horrible que es. Armónico, pues, lo que se imaginen, tienen. Los espectros armónicos son tremendos. Entonces, en Buenos Aires vi, por ejemplo, que en cada luminaria le ponen un filtro. Arriba, en la parte superior, en cada luminaria hay un filtro local, que cada filtro te elimina ciertas armónicas que te toma esa lámpara. Pero acá en Tucumán muchas veces se hacen las obras, ni se tiene en cuenta eso. Y recuerden también que los armónicos se piran por el neutro de la instalación. O sea que a veces, y el neutro de la instalación tiene una sección más chica que las secciones de los conductores de fase, si es una instalación trifásica. Entonces, todas esas corrientes armónicas que se van por el neutro, ojo, hay que considerarlas. Sí. Y, y ahora prácticamente pues sí, se pone la misma sección. Y bueno, justamente tiene que ver con los desequilibrios de carga, eh, que a veces ocurre, que se desequilibran las cargas y las corrientes se piran por el neutro, y con el tema de la polución armónica. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, en mi época de instalaciones eléctricas, yo hacía los cálculos en función de eso, tomando la mitad, las normas de la EA, decía eso, que tenía que tomar la mitad de la sección. Pero ya en ese entonces, me acuerdo, el ingeniero Campos, que era mi profesor de instalación eléctrica, ya nos decía que había que empezar a considerar armónico. Estoy hablando allá por el año 2006, 2007. Bueno, hoy en día con más razón. Bueno, eh, de alguna manera las corrientes armónicas sí se van por el capacitor, porque la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C. Entonces, cuando usted tiene contenido armónico, el omega se dispara. Entonces, para corrientes armónicas, digamos, para la corriente fundamental usted tendrá una cierta reactancia, pero para armónicos puede que tenga una reactancia mucho más baja. Lo que ve la señal armónica son reactancias mucho más bajas. Entonces el capacitor, digamos, de alguna manera es un camino atractivo
para que se fluyan las corrientes armónicas por ahí, circulen corrientes armónicas por ahí, porque presentan muy baja reactancia. Y eso es un gran inconveniente. Los capacitores generalmente se destruyen o se dañan por tensión, no tanto por corriente. Pero sí, sí, hay fugas de corrientes armónicas en los capacitores. No sé si al nivel de decir que lo daña, porque el daño sería ante un fenómeno de sobretensión, pero sí hay filtraciones de corrientes armónicas, eso sí es cierto. Ingeniero, una consulta. El TP4 que pasó, que bueno, que tenemos que poner los valores que indican los instrumentos. Valores. Este eh, Ah, sí, que indica el batímetro. indica el batímetro, No, después el no los último cachos. tiene un punto donde dice que indique la lectura de los restantes instrumentos. Sí, Eh, tal cual. ese lo hacemos nosotros y cuando lo presentamos, ¿cómo es el tema? Eso lo hacen ustedes y lo van a presentar ya para fin de año, cuando, si Dios quiere, quizás nos veamos en fin de año, o bueno, será en febrero, marzo, no sé, para que yo, a ver, estoy cambiando los prácticos, porque laboratorio ya no vamos a tener, lamentablemente. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ustedes tienen que tener, no sé, por lo menos en el año para decir que algo hicieron, tener 6, 7 prácticos. Llevamos 5. Yo me conformo con dar 2 prácticos más. Hay un práctico de puente, sería el sexto, y hay un tercer práctico, y hay otro práctico más que se va a sumar más adelante, como para tener 7 prácticos. Con 7 trabajos prácticos yo me doy por satisfecho. 7, 8, me parece que vamos a llegar a 7. Con 7 me doy por satisfecho. Como para decir que ustedes han tenido toda la teoría, que aspiro a darle toda la teoría y darle los 7 prácticos. Entonces ustedes van a van a salir bastante bien en el instrumento. Aunque no hayan hecho laboratorio, van a salir bastante bien. Eh, no van a tener problema. Me habían comentado que querían hacerme consulta de problemas. No me acuerdo quién era. Paso, puede ser que era. No sé si está Paso. Bueno, Paso había comentado que quería hacerme, si mal no recuerdo era él, que quería hacerme preguntas sobre los problemas. De problemas, no sé si eran del práctico o qué problema. Bueno, no está aparentemente. Bueno, si no hay más consultas, chicos, damos por concluida la clase de hoy y ya le voy a estar pasando este material y bueno, ya están todos los temas para el primer parcial o para el primer práctico evaluativo. ¿Cuándo sería, profe? Miren, hoy es mi cumpleaños, así que no tengo ganas de seguir viendo fecha, pero Feliz cumpleaños, profe. ¿En serio? sí, gracias. Chango, Feliz feliz cumple, profe. 7 es un valor aceptable de Q, de factor de calidad. Y en cuanto a las preguntas de práctica, no sé, ¿de algún problema que me querías preguntar? Bueno, no me responde.